Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrea Cáceres y en esta presentación expondré mi trabajo integrador final titulado Personalidad y psicopatología desde una perspectiva psicoanalítica. Será una revisión crítica de la neurosis obsesiva en Freud, Kember y Lacan. El propósito de este trabajo será analizar cómo distintos autores del psicoanálisis explican la relación entre personalidad y psicopatología, utilizando como eje central la neurosis obsesiva. Desde el psicoanálisis, la personalidad no se entiende como un conjunto de rasgos fijos, sino que como una organización dinámica que se construye a partir de las historias del sujeto, también de sus experiencias tempranas, de los vínculos y finalmente de procesos inconscientes. Por esta razón, la psicopatología tampoco puede reducirse únicamente a síntomas observables, ya que cada síntoma posee un significado dentro de la historia personal de quien lo presenta. El objetivo de este trabajo será analizar comparativamente los planteamientos de Freud, Kember y Lacan sobre la neurosis obsesiva y desarrollar además una reflexión crítica acerca de sus aportes para comprender el funcionamiento psicológico. Vamos a partir hablando de Freud, quien plantea que gran parte de nuestra vida psíquica ocurre de manera inconsciente. Freud, en su segunda teoría del aparato psíquico, distingue tres instancias: el ello, que representa los impulsos; el yo, que intenta equilibrar esos impulsos con la realidad; y finalmente el superyo, que incorpora las normas y las exigencias morales. Cuando existe un conflicto entre estas instancias, aparecen mecanismos de defensa que buscan disminuir la ansiedad. Podemos decir que desde esta perspectiva los síntomas psicológicos no son hechos aislados, sino manifestaciones de conflictos inconscientes. Por ello, el psicoanálisis propone comprender el significado del síntoma y no solamente eliminarlo. Freud, además, fue el primero en desarrollar ampliamente el concepto de neurosis obsesiva. A través de un caso clínico, que sería el hombre de las ratas, observó que las obsesiones, las dudas permanentes, los rituales compulsivos estaban relacionados con conflictos inconscientes vinculados al deseo, la culpa y la prohibición. Para Freud, el yo intenta controlar estos conflictos mediante mecanismos de defensa como la represión, la formación reactiva y la anulación retroactiva. En consecuencia, los pensamientos obsesivos y las compulsiones cumplen una función psicológica, ya que disminuyen la ansiedad producida por los deseos reprimidos. Considero que uno de los principales aportes de Freud fue demostrar que detrás de un síntoma siempre existe un conflicto con sentido psicológico, lo que permitió comprender el sufrimiento humano desde una perspectiva mucho más profunda. Ahora hablaremos de Otto Kemper. En este caso, él amplía la teoría de Freud incorporando el concepto de organización de la personalidad. Para él, comprender un trastorno psicológico requiere analizar la integración de la identidad, las relaciones objetales y los mecanismos de defensa predominantes. Kemper propone tres organizaciones de personalidad: la neurótica, en segundo lugar la límite y por último la psicótica. Kemper indica que la neurosis obsesiva corresponde a una organización neurótica donde la persona mantiene contacto con la realidad, aunque presenta importantes conflictos internos. Su principal aporte consiste en explicar que no basta observar los síntomas, sino que es necesario comprender la estructura completa de la personalidad
y la forma en que el individuo se relaciona consigo mismo y con los demás. Por último, Lacan realiza una interpretación del pensamiento de Freud incorporando el lenguaje como elemento central del funcionamiento psíquico. Lacan afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que los síntomas expresan la forma en que el sujeto se relaciona con su deseo. Para Lacan, las personas con neurosis obsesiva intentan controlar permanentemente aquello que desean. Por ello aparece la duda constante, la necesidad de controlar todo y la tendencia a postergar decisiones. Su principal aporte consiste en comprender que el conflicto no solo ocurre entre impulsos y defensas, sino también en la manera en que el sujeto construye su identidad y se posiciona frente al deseo. Además, Lacan, Kember y Freud, existen otros autores. En este caso, incorporé algunos aportes de la tradición psicoanalítica anglosajona. Melanie Klein destacó la importancia de las primeras relaciones afectivas y de la fantasía inconsciente de la formación de la personalidad. Donald Winnicott desarrolló los conceptos de verdadero self y falso self, señalando que un ambiente suficientemente bueno favorece el desarrollo emocional saludable. Ambos autores muestran que la personalidad también se construye a partir de la calidad de los vínculos tempranos, complementando así las propuestas de Freud, Kember y Lacan. En esta diapositiva podemos observar las principales semejanzas y diferencias entre los autores. Los tres coinciden en que la personalidad y la psicopatología tienen un origen inconsciente y que los síntomas poseen un significado psicológico. Sin embargo, cada uno enfatiza aspectos distintos. Freud explica la neurosis obsesiva como el resultado del conflicto entre los deseos inconscientes, las prohibiciones y los mecanismos de defensa. Kember mantiene esa base, pero amplía la explicación hacia la organización estructural de la personalidad, incorporando la identidad y las relaciones objetales. Finalmente, Lacan, en cambio, centra su análisis en la relación del sujeto con el lenguaje, el deseo y el otro, entendiendo la obsesión como una forma particular de posicionarse frente a aquello que desea. En conclusión, estas teorías no se contradicen, sino que se complementan. Freud explica el origen del conflicto. Kember muestra cómo ese conflicto se organiza dentro de la personalidad y Lacan aporta una comprensión de la dimensión simbólica y subjetiva del deseo. Desde mi perspectiva, el principal aporte del psicoanálisis consiste en comprender que detrás de cada síntoma existe una historia personal. Ninguno de estos autores, por sí solo, explica completamente la complejidad de la personalidad. Freud privilegia el conflicto inconsciente, Kember incorpora la organización estructural y las relaciones objetales, mientras Lacan enfatiza el lenguaje y la construcción subjetiva. Considero que integrar estos enfoques permite desarrollar una comprensión mucho más amplia del sufrimiento psicológico y favorece una mirada clínica centrada en la singularidad de cada persona. Para finalizar este trabajo, me permito decir que comprender la personalidad y la psicopatología son fenómenos complejos que requieren una mirada integradora. Como futura psicóloga, considero fundamental comprender a las personas más allá del diagnóstico, reconociendo sus historias, sus vínculos y el significado que tiene su sufrimiento.
La integración de los aportes de Freud, Kemper y Lacan demuestran que el psicoanálisis continúa ofreciendo herramientas relevantes para comprender la experiencia humana desde una perspectiva profunda, ética y respetuosa. Muchas gracias por su atención.